Ok. Oye, parece que estoy grabando, sí, estoy seguro que estoy grabando. La zorra. La zorra, estoy grabando y, oye, antes que cualquier cosa, quiero saludar a toda la gente que nos escuchó en los podcasts anteriores y muchas Uh, gracias por el apoyo, se portaron la sí. raja, los comentarios que nos dejan nos sirven caleta para seguir mejorando Ujú. y eso, Qué cortina. falsa modestia, Javier. ¿Cuándo hay tomado en cuenta los comentarios del resto? Cortina. Bienvenido a... ¡Bienvenido, opinión! Listo, ya volvimos, weón. Oh, qué bacán. Porque Qué bacán. Cada día esa cortina me gusta más, weón. Y cada día Javier es más humilde, es una cosa impresionante. Soy impresionante, la weón. la humildad se hace parte de mi ser. Sí, Oye, muy humilde. hoy tenemos un invitado especial, un invitado extranjero, un invitado que nos habla desde el primer mundo, desde el mundo desarrollado. Quiero que saludemos y quiero Alberto que... Plaza. al- Bueno, yo sueño con tener a Alberto Plaza en mi podcast. Yo lo siento por Sí. todos los demás. Pero hoy tenemos a alguien mejor, alguien iluminado, alguien de verdad. No como Alberto Plaza. Cristian de la Fuente, por favor. Sebastián. Que levanten las manos con una canción. Hola chicos, Buena entrada. hola chicos. Excelente. ¿Cómo están? Gracias por Muy bien. invitarme a su programa, a su podcast. Es muy grato estar acá. Muchas gracias, weón. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte igual. Algo sonó. Oye, preséntate un poquito para la gente que no te conoce. ¿Cachai? Pucha, acá. Ya, pues. Mi nombre es Sebastián. Estoy viviendo en Canadá hace aproximadamente 9 meses, de los cuales 7 meses estoy trabajando como bartender. Bartender es un vendedor de cannabis legal acá en Canadá, en un retail. Y por otra parte, tengo un curso de especialización, o sea, un curso que me aprueba para vender marihuana, me aprueba para hablar sobre distintos tipos de cannabinoides. Y ahora último estoy a punto de convertirme en un sommelier canábico. Un sommelier. Uy, bueno, yo igual he visto varias cosas en Netflix, ¿cachai? Sobre marihuana que hacen como con comida. Y he visto varios sommeliers canábicos y digo, weón, eso sí que es un trabajo, pues, weón. Eso sí vale Es la un pena. trabajazo. Eso sí que es trabajar. Vale la Weón. pena. Lo que yo hago es una tortura. Esa weá es un trabajo. A mí técnicamente me pagan por estudiar cannabis, vender cannabis Y consumir cannabis. y informar sobre la cannabis. Y consumir Y, cannabis. obviamente. Puta, qué lindo. Claro, de esa manera aprendo. Qué lindo, cabro. Bueno, el día de hoy hablamos de este tema por el hecho de que nos dio la regalada gana de hablar de este tema, pues, weón. Porque así es el podcast, pues, weón. Así. Pero, Realidad. oye, pero en cierta forma yo quería también compartir la experiencia de Sebastián por el hecho de que es una experiencia que muchas personas quizás lo han pensado hacer y no saben cómo o no han visto cómo. Y me gustaría, caleta, saber cómo fue todo el proceso, cómo partiste, qué fue lo que te motivó, lo primero. ¿Qué te motivó a salir del país y buscar otro horizonte? De primero la situación por la que... Mira, de primera instancia yo me fui de Chile por primera vez el 2019, a principios del 2019, como en marzo del 2019, y estuve unos 5 meses en Canadá, acá en Ottawa, y luego regresé a Chile. Y estuve en Chile hasta... Sí, pues nos vimos, claro. Y no, estuve en Chile hasta pasé Navidad y me vine de nuevo a Canadá. Ya, genial. A pasar Año Nuevo. ¿Ya? Pero el año pasado fue todo un proceso nuevo de adaptarme como a una nueva cultura, a una nueva sociedad. Todo distinto, onda, todo. Nosotros como chilenos no estamos acostumbrados a que en la calle te tiren piropos, o sea, no piropos, sino como que te hagan cumplido, así como, oye, qué bacán tu polera, está genial, weón, ¿dónde la compraste? Y te metan conversa solamente por una cosa como esa, porque ¿sabes?
Y yo que soy medio geek y andaba con mis calcetas de Majin Buu, cosas así, es muy común que la gente te para en la calle y decirte, oye, qué bacán tus calcetas, ¿dónde las compraste? Y son muy agradables. La gente es muy agradable. Es muy agradable. Yo no me imagino eso, weón. Pero, ¿No te imaginas por lo gente que agradable? No. Yo por alguna razón, ves que se menciona que viene Canadá, porque mi mente me hace pensar de que está en una cárcel. No puedo estar. Es de Canadá, vendo droga, llevo 9 meses. Canadá. Me dieron salida a la Navidad ¿sabes un con mi prejuicio? familia. Vendo droga en ovoide. Mira, ahora está en Canadá, vende droga, Sí. le dieron salida, pudo estar en Navidad con su familia. A mí me parece que está en una cárcel. Bueno, vamos. Bueno, algo parecido, pero con más libertad. Exacto. No, Y con tengo que- que tiene Majin Buu. No, no tengo que estar como encerrado por cuarentena. que es como una cárcel, pero en la casa. Igual no me imagino. Lo único que me hace dudar es que no creo que en la cárcel alguien piropee tus calcetines de Majin Buu. Quizás sí. No lo sé, puede pasar, puede pasar. Hay un preso tan Yo creo que más te- hay. Sí, o te piropean los tatuajes, así como, oye, qué linda esa suástica. Pues así. Oye, bueno, mira, algo importante. Dentro de las cosas por las que decidimos hablar de este tema es que este panel está dividido 50-50. Sí. 50 son gente que consume marihuana habitualmente y 50% no. O sea, marihuaneros y Daniela Vega y yo no tenemos consumo. Va a quedar, Hurra. va a quedar como Daniela Vega, ¿cierto? Sí. Ya dije que no quería dar mi verdadero nombre en este Perfecto. podcast de tan baja calidad. De dudosa calidad. Oye, pero sí, estamos divididos Miti y Mota en este caso. Y yo siento que, bueno, desde mi postura voy a empezar a hablar así como más del punto de vista personal. Yo siento que el consumo de marihuana en Chile, ¿cachai? como se sabe, es bastante alto. Y es bastante alto. Y es preocupante también, solamente en el sentido del consumo en adolescentes, que ese yo creo que es el punto clave en toda esta situación. Y en cierta forma buscando información y dándose cuenta también de diferentes tipos de flagelos en la adolescencia. El consumo de marihuana es alto, pero el consumo de alcohol creo que es el más problemático en Chile. Lejos. By far, bitch. Mira, si tú te pones a investigar, por ejemplo, la cantidad, cuando se han hecho investigaciones y se toman test a trabajadores que están bajo consumo de alguna sustancia, ¿Ya? como, no sé, llegan a tu trabajo, te hacen un test, la mayoría de esas personas, y te puedo dar los datos justos, Ujú. tienen más presencia de marihuana que de alcohol. Es lo Y claro, y también en los colegios, las últimas investigaciones que se han hecho hablan de que los adolescentes están consumiendo más marihuana que alcohol. Lo que pasa es que Pero- yo entiendo esos datos, pero es que claramente uno puede ir volado a todos lados, pero no puede ir curado a todos lados, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Es básico, pues. Claro. Sí, po. Es física básica. ¿Qué querés que te diga, pues, weón? Que mira, ahí hay un dato mucho más importante, o sea que de partida en Chile los adolescentes se dice que consumen más marihuana, pero el 30% de todos ellos están consumiendo marihuana, el resto está consumiendo creepy, paraguas o cualquier otro derivado. Claro. De partida, el THC permanece por un tiempo bastante grande en el cuerpo, Sí, cosa weón. que como que le da calidad a ser detectado más tiempo allá del haber sido consumido. Y por último, en Chile pueden consumir mucha cannabis, mucha marihuana, pero no hay mucha información al respecto. O sea, la mayoría de la gente que consume cannabis no tiene idea qué consume, por qué lo consume, o qué está haciendo, para qué le sirve. ¿Cachai? Sí, es Y cierto. es una cosa muy importante que en un futuro me gustaría hacer, como educar a las personas. Ya obviamente no podéis dejar de que, o sea, como que ya dejen de consumir marihuana, es ilegal. Claro. Van a seguir haciéndolo, va a ser peor. Lo que podéis hacer es educarlos para que consuman responsablemente, ¿cachai?
Y de ahí nace como una base que, por ejemplo, países como Uruguay aplicaron, que en cierta forma no luchemos contra el consumo, sino que regularicémoslo. ¿Alguien están Claro. de acuerdo? Claudio y Daniela, que son ¿Mm? de la otra vereda, ¿están Sí. de acuerdo con el consumo regularizado de marihuana? Mira, en paréntesis nomás, encontré el estadio Drugs Free 2018, un estudio chileno. ¿Ya? El 10% de las personas que asisten bajo la sustancia algún tipo de drogas a trabajar, el 10% es marihuana, siendo que el alcohol es el 0,35%. Ya. O sea, 0,35% de las personas investigadas asistían curados a trabajar, sin embargo, el 10% asistía bajo consumo de marihuana. Igual es súper alto. Yo, de hecho, yo prefería trabajar volado. Era la única forma de aguantar muchas veces la pega, weón. Yo Yo igual, prefería sinceramente. bajo la coca, pero No, 4% no. Volado, yo te digo volado, ir volado a trabajar o volarse en la pega, weón. Yo trabajaba en una oficina donde nos volábamos porque era la única forma de tolerar, weón, la mierda de trabajo que estábamos haciendo y a la gente con la que trabajamos, weón. Es que, Mira, de punto verdad, importante. de verdad es re importante en ese sentido porque para mí es un relajo, weón, súper importante, a veces hasta necesario, ¿cachai? Cosas que no podría ser curado ni cagando podría trabajar curado, pues, weón, o con consumo de alcohol. No funciona. Y claramente, no, po, y curado te sacan el rollo al tiro con Sí, una. bueno, volado también, weón. Pero es más fácil pasar piola volado, te echáis Sí. gotitas, te comí una alca y ya listo. Y pasa ahí. Mira, Sí, en relación a la pregunta, como yo me preguntaran si yo, antes de preguntarme si creo que es necesario legalizarlo o no, me preguntaría el por qué. ¿Por qué alguien querría legalizarlo? Como es porque la gente ya lo está haciendo, no me parece como un argumento de peso como para una política pública, ¿cachai? Yo te puedo responder eso. Respóndeme. Mira, ¿por qué sería necesario legalizarlo? Bueno, de partida, porque de esa manera podéis educar a las personas en cuanto a lo que están consumiendo y dejáis de que evitáis que las personas consuman cosas que no deberían consumir. Caquita. De segundo, viene la parte que es plata, o sea, al legalizar un producto se generan impuestos. Sí. Acá en Canadá, los impuestos del cannabis mantuvieron con un bono de $2.000 al mes, sí, $2.000 al mes a cada persona que trabajaba. Y la mayoría de ese bono se sacó de los impuestos del cannabis. Y o sea, de partida ya tenéis el mercado, tenéis las personas, no solamente necesitáis educarlas y van a comprar y podéis generar mucho impuesto del cannabis. Si te das desde el punto de vista liberal, igual es una excelente idea un mercado desregularizado que no tiene ingresos de impuestos, que normalmente va a beneficiar grupos o sea, agrupaciones ilegales, va a lo agarran directamente los narcos, ¿cachai? Que esa plata pase a gente que está en una empresa, que esa plata pase a generar ingresos al Estado, ¿cachai? Que sirvan directamente, y podrían ser hasta direccionados para programas, weón, de rehabilitación, weón, porque ese es otro punto que me gustaría tocar. ¿El cannabis genera dependencia? Sí. Sí. No. ¡Oh! Sí. No. Eso quería saber. Conchetumare, me voy, chao. Mira, hay un estudio que hizo la doctora Volkow, y estoy hablando como un estudio de una revista científica seria, que dice que el 16% de los que comienzan consumo en la adolescencia y un 25%, entre el 25 y el 50%, que lo hace regularmente, genera adicción. Es un estudio de una revista científica seria, no de cáñamo, ¿cachai? Yo me puedo basar en los estudios realizados en las universidades de Canadá y la adicción de partida se desarrolla ciertos compuestos que se consumen. En este caso, los adolescentes chilenos podrían sí generar una dependencia o una adicción. Sí, está comprobado. Sí, es que tiene que ver, claro, tiene que ver también con qué tipo de marihuana, porque uno establece la marihuana como en un universo, como si fuera un solo producto, como si fuera un solo tipo de marihuana, ¿cachai? Y la verdad es que la marihuana tiene muchos derivados, y también el trabajo las weas que hacen en cierta forma los grupos narcotraficantes patean esta marihuana y la mezclan con otros componentes también, pues, ¿cachai?
Pero al final lo que produce el componente adictivo de la marihuana tiene que ver básicamente con el THC, que es como la gracia un poco de la marihuana también, porque esa es la que produce la sobreestimulación de los receptores endocannabinoides del cerebro, po. Entonces, como que está hecha para que produzca dependencia, porque uno al sobreexcitarse los endocannabinoides, el cerebro necesita. Ya, y yo te lo planteo, Necesita suplirlo. yo les planteo de otra forma. Si por ejemplo el alcohol está súper demostrado que produce dependencia, si el cigarro está súper demostrado que produce dependencia, si el azúcar está súper demostrado que produce dependencia, ¿por qué no se prohíben? Lo que pasa es que ese tipo de productos, a diferencia de la marihuana y otras sustancias denominadas drogas, nunca han sido, digamos, como prohibidos dentro de legislaciones de ningún país, ¿cachai? Entonces, o sea, las zonas secas sí cuando se han hecho. Esta cuestión como de creación de este producto, que es muy antiguo, finalmente lo que han hecho muchas de las instituciones de salud a lo largo del planeta ha sido como regularizar y plantear instancias prohibitivas al consumo de este tipo de productos. Entonces, como que por eso me genera un poco de ruido esta idea de la legalización de la marihuana. Porque ya sabemos, en base a, como tú dices, Javier, nuestra propia experiencia respecto al alcohol y el tabaco, que son sustancias que, como te digo, nunca son de consumo muy amplio, pero tampoco nunca han sido como prohibidas o bien como el caso de la marihuana, que efectivamente, no sé, el tener marihuana, el cultivar marihuana es penalizado con la ley, como narcotráfico, etcétera. Como que nunca ha llegado a esa instancia. Entonces, me parece una pregunta interesante para la política pública: ¿por qué habría que legalizar otra sustancia que nos va a generar, al igual que el tabaco, muchos más gastos operacionales para poder como regularizarla, y además de eso, para poder controlar después los efectos secundarios? Porque ese también es el problema. Como que los efectos secundarios de la marihuana en la población en general, entendiendo que va a haber un consumo masivo, no están tampoco 100% cateados. En Canadá se legalizó el 2018, entonces son muy recientes las legalizaciones recreativas de la marihuana, por ende el uso más masivo de esta. Por eso la República debería interesarle legalizar esta sustancia, como entendiendo que tiene muchos gastos asociados, porque sabemos que, y la evidencia científica sí lo dice, no tiene efectos saludables para la salud, independiente de lo que a uno le provoque o lo bien que se pueda sentir usándola y el uso recreativo que uno pueda darle. Ya, mira, yo quiero hacer una intervención respecto a los estudios que se han realizado respecto al azúcar, al alcohol, a todas esas otras cosas. Últimamente, y así lo han dicho los hechos, y se ha descubierto que por muchos años estas empresas le pagaron a las empresas, a las revistas científicas y de salud, para no hacer estudios contra ellos. El lobby. Así que, claro, sí que la información tampoco podría ser tan fehaciente. Por otro lado, de hecho, los efectos del cannabis sí son... Hay mucho... Mira, el cannabis tiene más de 100 fitocannabinoides, ¿cachai? El THC es uno de ellos, solo uno, y tienes otros más de 100 fitocannabinoides, de los cuales, por ejemplo, está el CBD, que te ayuda con las epilepsias, es un antiinflamatorio, te ayuda con muchas cosas. Después tienes el CBN, que te ayuda a dormir, te ayuda a regular los dolores de cabeza. Está el CBG, y como eso tienes muchos componentes más. Y de hecho, acá en Canadá está regularizado el tema del cannabis medicinal mucho antes del cannabis recreacional. Recreacionalmente se legalizó el 2018, pero medicinalmente lleva más de 6-5 años en vigencia, ¿cachai? En los cuales el 60 o 70% de mis clientes son gente sobre 60, 70 años que van buscando compuestos de CBD, CBN, y no solamente van a buscar el THC para volarse, ¿cachai? Hay algunos que necesitan el THC, claro, porque tienen problemas de artritis o tienen problemas de epilepsia y necesitan el THC, ¿cachai? Mira, Pero yo discrepo de manera importante, porque mira, entre los aproximadamente 489 a 500 componentes que tiene la marihuana, solo se han estudiado algunos 5 y el resto no se sabe qué hace en tu cuerpo.
El único que sí se sabe, como de cierta manera que podría estar como ayudando, y eso no está respaldado en revistas científicas serias, sino que está respaldado como en revistas de poco peso, digamos, o sea, para aclarar, las revistas científicas serias son las revistas que están indexadas y por otra parte no solo están indexadas, sino que también están valoradas por un comité científico importante, un comité de pares. Las revistas científicas serias hablan de que solamente el CBD, que es uno de los 500 componentes que podría tener la marihuana, podría tener beneficios médicos. Y el THC no. Entonces, si tú vas a decir que la marihuana es de consumo medicinal, entonces lo que tendrías que hacer, como se hace con cualquier tipo de medicina, es agarrar el CBD, sintetizarlo en un laboratorio, no en una cocina como lo hace la Fundación Gaia, y eso hacerlo medicina. Porque si solo un componente de los 500 tú sabes que está demostrado que te sirve, entonces casi con los otros 499 componentes que tiene la marihuana, ¿cachai? Se hace, pero son 499 que no vienen en partes iguales. Por ejemplo, en el caso del THCV, tú necesitas de 100 gramos de marihuana para obtener 1 gramo de THCV. Por lo tanto, el resto de componentes no generarían un mayor efecto en tu cuerpo. No se sabe porque no hay estudios científicos que demuestren de que no te hace ningún efecto. Pero es que eso es para ustedes, porque yo en todo este tiempo que lleva la marihuana de legalización, o incluso la marihuana como medicina acá en Canadá, no hay ningún caso de una persona de que no le haya servido el THC o el CBD o el CBN para su enfermedad que estaba tratando. Mira, yo creo que no me estoy basando en un estudio de una revista científica, me estoy basando en como lo que en realidad ha pasado. Ahí hay un antecedente importante. Mientras los estudios científicos te dicen de que la marihuana no tendría buenos efectos ni medicinal ni recreativamente, porque mira, el CBD sirve para un tipo de epilepsia de todos los tipos de epilepsia que existen, que es la epilepsia refractaria, posiblemente. Si te sirve para el dolor, la revista Pain, que es la revista más importante científica en relación a los medicamentos que te sirven o no te sirven para el dolor, dice que la marihuana no tendría mayores efectos que, por ejemplo, un sedante cualquiera que ya se está utilizando en el mundo científico. Te estoy hablando de una revista seria, entonces. Acá hay una discusión importante. Mientras los estudios científicos y los metaestudios, que son los que agarran todos los estudios científicos que hay para sacar conclusiones, te dicen que la marihuana tiene efectos perjudiciales a nivel recreativo y que no tiene efectos comprobados a nivel medicinal, en el caso de quienes están vendiendo marihuana, como por ejemplo tu caso, o quienes están de cierta manera levantando el consumo medicinal de marihuana, se basan en casuística. Que es claro, son casos aislados. Pero es complejo. Yo creo que yo haría la distinción entre el uso de la marihuana medicinal, que yo diría que en relación al uso recreativo es muy pequeño y que está en estudio y que hay un montón de regularizaciones por las cuales tiene que pasar todavía. Por lo menos esa es la discusión aquí en Chile aún. Y habría que hacer esa distinción, porque claramente las personas que uno conoce que son consumidores asiduos de marihuana no son personas que tengan cáncer, que tengan grandes dolores, son consumidores recreativos. Y ahí también nos lleva al problema del consumo en jóvenes, pues que es una cuestión completamente distinta y que creo que no hay que mezclar, porque sirve como para mezclar peras con manzanas y como tratar de justificar la legalización de la marihuana por los enfermos, siendo que muchos de esos enfermos de buenas a primeras no van a acceder a ese servicio. Entonces, lo otro que yo me preguntaba y que leía, en base como a esta idea de la separación de ciertos componentes para la creación de un medicamento, en muchos de los estudios, por lo menos que se han hecho aquí en Chile, la sustancia que finalmente se obtiene para poder generar usos medicinales no es una sustancia 100% confiable, porque como ustedes decían, tiene un millón de componentes, así como ha pasado o pasó en algún momento con los opiáceos, que son súper incontrolables en la mente de producir. Pero entonces, muchos de los aceites de marihuana y cosas que se venden actualmente no tienen fines recreativos, o sea, no tienen fines medicinales aquí en Chile, sino más bien como recreativos. Incluso aquí en algún momento se hizo estudios de distintos aceites que se compraban en grow shop como asuntos medicinales y ninguno tenía componentes ni de CBD ni mucho menos, ¿cachai? Eran solamente como aceites con olor. Entonces, encuentro que hay que hacer ahí la separación y entender que el proceso, que es muy raro que el proceso de legalización medicinal de la marihuana, a diferencia de otras sustancias, tenga que pasarse por el Congreso y no por el proceso investigativo y el proceso médico
con el que pasan en el final todos los compuestos que nosotros consumimos a través de los medicamentos legalizados. Raro igual eso. Yo creo que tocaste un punto súper importante, ¿cachai? De que en cierta forma la desregularización de la producción de cualquier producto que sea en base a cannabis, ¿cachai? Hace que sea imposible, ¿cacha lo que te voy a decir? Pues bueno, hace que sea imposible hacer un estudio concluyente sobre el real impacto en la salud que tienen, ya que como tú me dices, no sé metodológicamente qué tipo de aceites tomaron, de dónde salieron las muestras, ¿cachai? No tengo conciencia sobre esa weá, y como está tan desregularizado, ¿cachai? Es casi imposible saberlo, pues bueno. Es como que... Y eso pasa, claro. Espera. Eso pasa... Dale. Y eso pasa en Chile porque no está la infraestructura para hacer o destilar los aceites, porque por ejemplo acá una destiladera de aceite es un laboratorio gigante, o sea, no es una cosa que vayas a hacer en tu casa con un ventilador y cosas así manualmente, ¿no? Pues el aceite que te venden acá tiene un sello, o sea, mira, la caja de partida de cualquier producto THC te indica que es un producto para mayores de 19 años, el uso te indica el uso regulado, o sea, el uso constante de este producto podría tener podría generarte algún daño como adicción o algún tipo de esta cosa. Y para último, el packaging es súper difícil de abrir, es como a prueba de niños, ¿cachai? No, es por ley, tiene que ser un packaging que es súper difícil de abrir, que necesita instrucciones para abrirse, y eso pasa con todos los productos de THC. Como les decía ayer, tú para poder ir a comprar un producto, sea recreacional o medicinal, tú tienes que ser mayor de edad, mayor de 19 años. Y en todas las tiendas hay una persona afuera que te pide tu identificación y corrobora que no estás mintiendo, no es una identificación falsa y todo el cuento. Yo reitero mi pregunta, porque ¿por qué habría que generar una ley o bien hacer modificaciones a la ley 20.000, que es la ley que en el fondo es la que pone los peros respecto como a la legalización de la marihuana? ¿Por qué habría que entrar al Congreso con la sustancia y que se apruebe de esa manera si es que, por ejemplo, la corteza del sauce y uno de los componentes de la corteza del sauce se usan como el componente activo para elementos farmacéuticos como son la aspirina? ¿Por qué la aspirina no tuvo que pasar por el Parlamento para poder ser legalizada su investigación, su uso en el ámbito de la medicina? ¿Por qué no? ¿Por qué habría que regularizarla legalmente? Entonces regularicemos pasemos por el Congreso todas las sustancias. Lo que pasa es que al ser una droga que ya tiene una carga social negativa, ¿cachai? Ya es una problemática social, porque claramente el consumo de droga en adolescentes, especialmente en adolescentes, es una problemática social, ¿cachai? Tiene que ver más allá. Yo creo que desde el Congreso tienen que salir un montón de estudios y tienen que en cierta forma justificar su decisión o la weá que vayan a tomar en base a base científica. Pero dentro de lo mismo, y lo que tú me estás preguntando, ¿por qué habría que hacer toda esta weá? ¿Por qué habría que regularizarlo? Es por lo mismo, para evitar la regularización del consumo de algún producto en una sociedad, ¿cachai? Que fue lo mismo que se hizo, por ejemplo, con las comidas y que se hizo con la weá de los sellos. Los sellos son una política pública generada desde el Congreso, desde las cámaras, ¿cachai? Que utilizó un montón de información y que utilizó unas técnicas de propagación de publicidad que terminaron siendo nefastas, no tuvieron ningún impacto de ningún tipo. La obesidad sigue creciendo en Chile, no generó, y especialmente la obesidad infantil sigue creciendo en Chile, ¿cachai? Y no está generando absolutamente ninguna de las cosas que se prometió que se iba a generar con esa política pública. Por otro lado, quería dejarlo súper claro. ¿Qué pasa? Claro, tú tenés, por ejemplo, podríamos aceptar el hecho de que no hay suficiente información para decir que la marihuana tiene efectos beneficiosos para la gente. Filo, dejémoslo en el aspecto netamente recreacional,
¿cachai? Y tenemos por el lado, al lado de la marihuana, que es uno de los consumos más grandes que estamos, o sea, con mayor crecimiento realmente, que son todos los opioides sintéticos, ¿cachai? El fentanilo, la oxicodona, el Vicodin, la codeína. Los cabros chicos están accediendo a ese tipo de weá, esas cosas son legales y se venden con receta, ¿cachai? Claro. Y tú las podéis comprar en cualquier parte, en una feria, weón. Tú vas a la feria de las pulgas y lo encontráis. A cualquier feria. Oye, Javier, ¿Mm? disculpa, tengo una duda. ¿Estamos aceptando el punto de que la marihuana, que no está comprobado el uso medicinal de la marihuana? Estamos aceptando ese punto. Yo puedo Mira, decir de que en la base, como por ejemplo, en la base en la cual tú presentaste los estudios, ¿cachai? Tendría que verlos de a dónde se sacaron las muestras para poder entender eso. Porque sí hay medicamentos que tienen base a marihuana que están certificados por la ¿cómo se llama la agua gringa? NSA, no. No, ese es para la National Drugs. ¿Cómo? Sí, parece que así. Te está Oye. cayendo tu credibilidad. ¿Ya? Ya, pero mira, sí, dale, continúa, que tengo una duda. Lo que pasa Continúa. es que hay en cierta forma medicinas que están aceptadas por la NDA, creo que se llama. Y que son en cierta forma de distribución en farmacia a nivel internacional y toda la weá, ¿cachai? Entonces no podría decir que no son beneficiosos para la salud, ¿cachai? Pero tampoco podría decir que existe una forma concluyente de decir de que claramente sí son, ¿cachai? Ya, comprendo. Sí, y mira, o sea, a mí me parece interesante el punto que planteaba la Daniela también, pues como en base a la corteza del sauce, como si está comprobado que el CBD podría, y no está comprobado, pero pongamos que sí, podría tener algún efecto medicinal beneficioso, entonces lo que tendréis que hacer es sintetizar el CBD, pues, porque nadie va cuando tiene un dolor de cabeza a masticar una corteza del sauce, ¿cachai? Lo que vaya es buscar una aspirina. Acá se puede comprar CBD puro. De hecho, yo tomo CBD de repente para que me ayude a dormir. Y es Podría CBD puro, ser no viene con THC, o sea, por lo general la gente vieja compra el CBD y por lo mismo, no quieren volarse, no quieren sentir los efectos del THC y van con puro CBD. Claro, O sea, tendría más sentido. ahí tiene como un sentido más terapéutico, ¿cachai? Porque claramente, oye, existe ¿cómo se llama esta? La cosa que hacen como natural, esta medicina natural. ¿Holística? La homeopatía. La Demasiados homeopatía. olvidos, Javier, sospechoso. Sospechoso. La homeopatía, lo que pasa es que, están hueándome la paga. La homeopatía también existen muchas cosas a favor y en contra sobre la homeopatía. Se conoce muy poco, ¿cachai? Muy poco sobre la homeopatía. Yo he conversado con una persona que hace tratamientos de homeopatía de forma más profesional, no en una farmacia que se pone y te vende weá en base a plantas, ¿cachai? Sino que te sacan un montón de información para poder hacerte una weá muy específica para tu cuerpo, ¿cachai? La homeopatía tiene un alcance que no se conoce mucho, ¿cachai? Y no por eso la homeopatía lo vamos a considerar algo negativo. De hecho, hay farmacias homeopáticas en toda la ciudad que te venden aleta de tiburón y el ajo macho y un montón de weas sacadas de quién sabe dónde, pues, ¿cachai? ¿Y por qué eso no es un problema para la salud? Es que yo no tendría ningún problema con que se empezara a comercializar el CBD, Ujú. que es lo que podría, de cierta manera, estar más estudiado. Pero anda a los marihuaneros, sabéis que te voy a dar CBD y te voy a sacar el THC, po. Claro, es que claramente eso, desde el punto de vista, volvemos a la wea, pues, desde el punto de vista de salud, claramente tiene que ser así, pues. Pero si el punto de vista recreativo, que es el otro aspecto, ¿cachai? Yo siento de que la problemática de la marihuana recreativa ya existe, ya hay muchos consumidores, especialmente en Chile hay muchos consumidores, ¿cachai? ¿Qué podemos hacer como sociedad frente a esa wea? ¿Prohibirla? ¿Funciona? Informar ¿Funciona? a la población. ¿Funciona, Es que- ¿Funciona la prohibición? Es que Dale, Daniel. por ejemplo, hay en algunos estados de Estados Unidos, cuando se aprobó el uso de marihuana en forma recreativa, las cifras, por ejemplo, digamos, como el mercado negro no bajaron tanto como esperaban. Entonces, piensa, el mismo ejemplo que dabas tú respecto como no sé, al clonazepam u otras
pastillas que son Sí, de igual consumo, por ejemplo, de adolescentes, que efectivamente están normadas y están prohibidas y qué sé yo, y igual forman parte como de, para el consumo de menores, me refiero, están prohibidas para el consumo de menores, obvio. Sí, pues. Igual funciona dentro del mercado negro. Entonces, suponte tú, pensando en que estamos en un país que tiene el récord de consumo en escolares, estamos hablando de 14 a 19 años, en el que, como decía Sebastián, frente al escenario en el que sea legalizada entendiendo que va a tener ciertas contraindicaciones, que va a tener un cierto público específico, que tenéis que tener cierta edad, ¿cachai? Claro. Ciertas características, como que piensa que si nuestro récord es el consumo en adolescentes, que obviamente si está legalizada tampoco van a poder acceder, va a seguir existiendo el comercio negro, ¿cachai? Va a seguir existiendo el dealer que le va a dar al cabro de 14 años para que vaya a fumar a la plaza. Entonces, uno de los estudios de Senda, o se preguntaba más bien por qué ha subido tanto el consumo en nuestros adolescentes, hablaba también de lo que decía Sebastián, que es la baja percepción de riesgo respecto al consumo de marihuana y sus efectos en el consumo temprano, desde los 12, hablaban desde los 12 años hasta ya los 20 años de edad. Entonces encuentro que para el consumidor adulto y probablemente el consumidor que va a tener la plata para poder pagarle, no sé cómo va a ser aquí, en Uruguay lo manejan farmacias estatales, entiendo que en Canadá lo manejan instancias privadas, no sé, probablemente para el consumidor promedio que tenga la plata para poder ir a comprar a esos lugares va a seguir existiendo o va a ser muy buena la legalización, pero para el cabro chico que no va a poder acceder de ninguna forma legalmente o efectivamente para la persona que se lo puede comprar al dealer más barato va a seguir existiendo el mercado negro. Entonces no sé qué tanto solucione. Por eso creo que es importante hacerse preguntas. Ese es el punto, porque pasa que en algunos estados de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, no disminuyó tanto el mercado negro, y es porque básicamente en Estados Unidos se le da mucha importancia a lo que es las empresas privadas. Por lo tanto, gran mayoría de esos dispensarios son privados y te cobran $50 por un gramo de cannabis simplemente porque ellos dicen tener la exclusividad y que es orgánico y todo el cuento, ¿sí? Claro. Lo mismo pasó acá a los primeros meses de la legalización. Los precios eran tan elevados, tan estúpidamente elevados, que lo único que podíais comprar en el mercado legal por un precio bueno era weed de no tan buena calidad. Pero ahora, en el día de hoy, actualmente, los precios ya se están regulando. El mercado se regula. Claro, ya hay precios que son más bajos que los del mercado negro, ¿cachai? Y lo digo yo porque tengo que estar viendo las dos cosas. Yo sé dónde comprar negro y dónde comprar bien, ¿cachai? Y ya hay precios más baratos que en el mercado negro, pero ha tardado desde octubre del 2018 que se legalizó la cannabis acá en Canadá. Y yo siento que una pregunta importante, ya, está bien, los niños ven con menor riesgo el consumo de marihuana, pero veamos, por ejemplo, cuáles son en cierta forma, los grandes flagelos que generan la marihuana en las personas, ¿cachai? Veamos cuántos marihuaneros que nosotros conocemos que consumen durante años están perdidos en la calle, o dejaron sus trabajos tirados, o son irresponsables con su hijo, o destruyeron una familia. Loco, yo conozco un montón de marihuaneros, ¿cachai? Un montón de marihuaneros que consumen de forma regular durante muchos años, y son personas bastante buenas, tranquilas, no, dentro de los problemas normales de todo ser humano, pero más allá, tampoco son seres de luz, ¿cachai? Al contrario. pero igual no los convierte en problemáticas sociales. La gran mayoría no se convierte en una problemática social por el consumo de marihuana, ¿cachai? A diferencia del alcohol, que sí genera una problemática social altísima, desde violencia intrafamiliar, desde, por ejemplo, depresiones, por ejemplo, accidentes automovilísticos y un montón de otras weas más que se generan en base a esa droga que es legal. Entonces mi pregunta va partiendo: ¿cuál es el problema de que genere efectos negativos en la salud? ¿Cachai? Si estos efectos negativos a la larga y en comparación a otros efectos negativos de otras drogas que sí son legales, no son tan malos. Sí, yo creo que
Voy a hacer una... Pero antes, Claudio, yo quiero que hacer como un pare respecto como la romantización que se acaba de hacer el consumo de marihuana. Encuentro que como decíamos al comienzo, y es algo que yo creo que es un punto aceptado por todos, que es una sustancia con súper poco estudio como en respecto como a los efectos, a diferencia del alcohol, que sabemos que es un flagelo que, como yo dije, es una cuestión que proviene ancestralmente de nuestra cultura. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esa romantización basada como en la casuística y en un par de personajes que uno conoce, como para poder establecer un punto que en realidad es muy peligroso y muy riesgoso, entendiendo, insisto, con que somos un país con un consumo problemático. Somos el tercer país en consumo. Ya, pero veamos, pero llévalo así como a la realidad entonces, no llevemos a las personas. Mira, lo último que te voy a decir al respecto antes de que diga Claudio, los mismos estudios que hacían un poco como el balance respecto a los efectos en la aprobación, digamos, del consumo recreativo en Estados Unidos, decían que habían aumentado efectivamente los accidentes de tránsito provocados por personas bajo el efecto de la marihuana, habían aumentado efectivamente. Había aumentado también muchos problemas derivados como psicológicos, como la depresión, el desánimo, el síndrome amotivacional, un montón de problemas psicológicos que están recién siendo estudiados porque en muy pocos países está autorizado el consumo recreativo de la sustancia. Claro. Entonces hay muy poca cantidad para poder entender efectivamente los efectos, y nos sirve el caso de Canadá, nos sirve el caso de algunos estados de Estados Unidos, Uruguay. Nos sirve el caso de Uruguay, para entender cómo funcionaría en Chile también, contextualizándolo y entendiendo nuestro propio contexto. Pero creo que hay que tener cuidado porque las cifras y los estudios no es tan fácil, o bien que nadie puede estar 100% de acuerdo que una cuestión recreativa puede efectivamente ser buena a nivel de política pública. Es que ese es el punto, ¿cachai? O sea, tú me decís que en cierta forma el consumo de opioides, ¿cachai? Que es ilegal, un montón de problemáticas que se generan en base a esa agua, que de hecho es una de las epidemias más grandes en Estados Unidos en este momento. Si nos vamos al nivel de los gringos, la problemática más importante que hay en muchos de los pueblos y estados allá tiene que ver con el consumo de opioides, ¿cachai? No tiene que ver con el consumo de marihuana. De hecho, claro, el impacto social de las drogas legales en Estados Unidos es mucho mayor que de las drogas ilegales. Claro, hay que pensar también que las cifras dependen mucho, como decía recién, de la cantidad de cateo o de la existencia del cateo de ciertas sustancias, porque nosotros, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito aquí en Chile, le hacemos el alcotest, qué sé yo, después el examen de sangre, pero hasta hace muy poco entendimos que también había que hacer un examen narcótico, que era algo que no se estudia, por ende las cifras dependen también de la cantidad de especímenes estudiados igual. Entonces hay que tener ojo ahí con decir como, no, es que la marihuana no produce efecto en la conducción, porque no lo sabemos, no hay cifras al respecto, no hemos hecho exámenes tampoco. No, sí es verdad, tienes razón. Sí, otra cosa importante en relación como lo que mencionaba y como en el caso de Estados Unidos, que tenían que ver con consumo de opio. O sea, tomando el mismo caso de Colorado, en el 2015 se hizo un estudio donde el 21% de todas las muertes por accidentes automovilísticos tenían relación directa con el consumo de marihuana. El mismo estudio decía que el 62%, desde el 2013, el aumento de accidentes automovilísticos hacía condescendencia en el 62% con el consumo de marihuana. ¿Por el consumo exclusivo de marihuana? Cuando a ti te hacen el test, porque en Estados Unidos desde que se legalizó la marihuana se empezó a hacer un test para ver qué tipo de sustancia estaba relacionado a tu accidente automovilístico, y el 21% tenía que ver con marihuana, y desde que se legalizó la marihuana subieron los accidentes automovilísticos en un 62% en relación al consumo de marihuana. O sea, mira, en Chile 1 de cada 5 conductores que tú le haces un narcotest, porque ahora se hace el narcotest, tiene consumo de marihuana en su cuerpo. ¿Cuánto, disculpa? 1 de cada 5. O sea, cada vez que los pacos están controlando en una esquina, ¿ya? En cada 5 controles que hacen, uno va a tener marihuana en su cuerpo. Pero, ¿y eso solo marihuana? En índices peligrosos, índices que podrían afectar en tu concentración, ¿cachai? ¿Pero solo marihuana? Solo marihuana. Sí, porque el narcotest te habla el narcotest dura más de... te pilla hasta 30 días de consumo, pues, bueno.
Da lo mismo, la cosa es que, No, ¿tú pues. sabes cuánto te puede Claro. durar, ¿tú sabes cuánto te puede durar el efecto THC en tu cuerpo? ¿En tu sinapsis? Hasta 12 horas. Ah, en tu sinapsis es distinto, pero en el cuerpo dura hasta 12 horas y es que soy muy susceptible. Pues ya, mira, imagínate te fumaste un mañanero. Ojalá ¿Cachai? me durara 12 horas. Ya, pero te fumaste un mañanero. Tu sinapsis, tu nivel de concentración, tu nivel de respuesta a ciertas cosas que necesitan respuesta rápida de estímulo, está intervenida Sí. por 12 horas. Pero, por ejemplo, acá en Canadá, legalmente, tú después de fumar tienes 8 horas para... Después de 8 horas puedes volver a manejar y hacer cualquier otra cosa. Ya, eso está bueno, está interesante, sí. Es que eso, Eso está interesante. es que a eso Y- vamos con la regularización, ¿cachai? La regularización en cierta forma no es una promoción del producto, sino que es establecer normas y parámetros específicos en la ley, en las cuales nosotros como sociedad podemos definir de decir, weón, ya, este loco está bajo el consumo y está manejando, puta mal, weón, parte, ¿cachai? Este weón Claro. es menor y está consumiendo, puta mal, weón, ¿cachai? Sus papás, Claro, ¿dónde están? sí, po. ¿A eso? Sí, es que mira, ahí yo limpiaría tu pregunta anterior en un momento que preguntaste esto, dijiste, ¿por qué si está comprobado, y lo mencionaste así, ¿por qué si está comprobado los efectos perjudiciales de la marihuana? ¿Cachai? No fue así tu pregunta. Mira, ¿podría hacer la pregunta que hiciste cuando estabas comparándola con el alcohol? No sé a cuál específica te estáis... Se lo Pero olvidó. Lo voy a Se me olvidó porque soy reconstruir. drogadicto. Se me olvidó porque soy Lo un voy a- drogadicto. Mamá, soy drogadicto. No escuché este podcast, mamá. Mira, otra cosa interesante, que en realidad la marihuana no te afecta tanto, no te afecta en ese tipo, te afecta la memoria de trabajo. No se te van a olvidar ese tipo de cosas, ¿cachai? O sea, sí, lo que te acaba de pasar ahora puede ser producto del consumo de marihuana porque lo que te afecta la memoria. Qué Mijito, triste, weón. mijito, esto se llama déficit atencional. Lo tengo desde antes de consumir marihuana, weón. Mucho antes, creo. ¿Sabéis también que está comprobado por la psiquiatra Annalise Dorr de que la marihuana afecta también ciertos trastornos psíquicos, ciertos trastornos de la... No sé si son psíquicos, ¿Aprendizaje? No sé. de aprendizaje también. Uno podría hacer el déficit atencional, otro podría ser hasta la esquizofrenia. Sí, de hecho, buen punto ahí. Yo les voy a dar un buen dato ahí. Pasa que, como hablábamos ayer, resulta que hay personas que tienen muy mala experiencia por primera vez con marihuana, ¿cachai? Y en base a esa primera experiencia generan un prejuicio. Pero esas malas experiencias se pueden alivianar o se pueden evitar definitivamente sabiendo que uno está consumiendo. Los ataques de paranoia o ansiedad se generan cuando uno consume una sativa de mucho porcentaje de THC. ¿Cachai? Si una persona sabe que está fumando y sabe que es su primera vez, no va a ir a fumar una sativa tan fuerte, ¿cachai? Que eso... Va a ir, no sé, por una híbrida de no sé, 15% de THC, 10%, algo más, o quizá una flor que tenga CBD y THC, cosa que el golpe no sea tan fuerte, ¿cachai? Y eso se obtiene en base a la información, educando a las personas. Es la única manera que se puede tener un consumo responsable y las personas no tengan problemas por un consumo en exceso tampoco. Porque y como yo quiero ir como más o menos ir cerrando mi idea, ¿cachai? Porque ya llevamos harto rato, se extendió harto. Y bacán igual, porque está entretenido, pero tengo que hacer la pega de cerrarlo, si no, no nos van a dejar subir el podcast. Y yo quería dejar esta idea, en cierta forma, es imposible en este momento de que la gente que ya conocía un producto, sea nocivo o no nocivo para las personas, que se conoció de forma recreativa, que se utiliza de forma normal, que la sociedad y el medio también la acepta como parte dentro de la normalidad, en muchos casos, ¿cachai? Es imposible que la gente ya no lo consuma o generar algún tipo de decir, ¿sabes qué? Esto es súper malo. Es lo mismo que pasaría, es lo mismo, la misma respuesta que me da la Daniela en frente al alcohol, que es una weá que es cultural, ¿cachai? Que ya es cultural por mucho tiempo y toda la weá. Bueno, esta cuestión rápidamente se volvió cultural,
¿cachai? Para muchas personas, y por lo tanto, al ser cultural, al pertenecer dentro de lo que la gente hace normalmente, ya no vamos a tener el aspecto de negársela, de ser abolicionistas frente al tema, sino que, bueno, aceptemos que ya existe la problemática y tratemos de reducir su impacto. Yo siento que esa es mi postura. Mira, quiero tomarme tu postura para decir algo importante. Dale. Estás aceptando el punto de que la marihuana es perjudicial. Se aceptó el punto de que no existen estudios científicos importantes que hablen del beneficio medicinal de la marihuana. Ajá. Y yo quiero poner un tercer punto que tiene que ver con el consumo, súper rápido, con lo complejo y los daños que hace el consumo temprano de marihuana en adolescentes, ¿cachai? En su concentración, en síndromes desmotivacional, en los problemas en los receptores cannabinoides, por ejemplo, para disminuir de manera natural la ansiedad o el estrés, etc. Entonces, tu punto es, ¿por qué? Si no hace bien medicinalmente, si provoca estrago en el consumo problemático de adolescentes y si en verdad no tiene ningún beneficio, ¿por qué no regularizarlo? Ese es el punto. O sea, me estás diciendo, ya que entendiendo que es muy perjudicial y entendiendo que los supuestos como efectos beneficiosos que podría tener la marihuana no están comprobados científicamente, aún así, ¿por qué no legalizarlo? ¿Por qué no permitirlo? Solo quiero dejar ese punto en claro, o sea, es malo, pero te gustaría permitirlo. Oye, yo solo quiero decir que no se nos olvide que estamos en Chile. Aquí nada se legisla bien, nada. No, Sí, ese es el punto. ese es otro problema. Bueno. Yo creo que ahí estamos de acuerdo Sí, todos. Sí, ese es otro problema, sí. Porque, mira, yo me voy a poner en la postura de que si no hay tantos estudios para determinar que algún cannabinoide es beneficioso para la salud, tampoco lo hay para determinar que un cannabinoide es perjudicial para la salud. Porque no hay suficientes años de estudio en países donde está legalizada, por ejemplo, como acá en Canadá, ¿cachai? El THC sí, Pero- pues, hay estudios de que el THC es perjudicial, hay por montones. Pero también hay por montones de estudios que dicen que es bueno, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la muestra de esos estudios? ¿Cachai? Que claro. No es una población que se expuso mucho tiempo al consumo, no es una población que ha estado consumiendo distintos cannabinoides, ¿cachai? Es una base, es una muestra que no es 100% confiable. Porque claramente si el producto es irregular, en cierta forma el producto no está regulado, es imposible que tú saques una muestra real, pues weón. No, sí, Claro. pues No, pues, Esa- no, esa porque tú muestra sacas real una muestra de cualquier tipo de droga que consumen. Es como que digáis, weón, la pureza de la cocaína y toda esa weá. Loco, eso no lo sabemos. Si el Estado no puede, en cierta forma, decir que el weón consumió cocaína 100% pura o una weá terrible pateada. Porque es una weá Javier. regularizada, pues weón. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una revista científica seria, una revista científica como no sé, cualquier revista científica seria, la Journal Psychiatry, cualquiera, va a tener un error metodológico de ese estilo? Pero, ¿De verdad que pero es que ¿de Yo- dónde saca el yo consumidor? creo- Es que, weón, ¿de dónde saca el consumidor que está sacando de un dispensario de hace 20 años? Javier, da lo mismo Claro. eso, No da lo lo que se mismo. hace. No, pues no Oye, lo mismo, hay- pues, es muy importante. A todo esto hay un estudio que está citado que forma parte como dentro de hicieron como un marco metodológico usando 68 estudios, etcétera. Uno de esos estudios era específicamente uno en el que se tomaba una persona consumidora regular desde los 14 y en 2 etapas más de su vida, hasta llegar a los 30. Ujú. El estudio existe. Mira, Pero el vuelvo estudio vuelvo al punto, el mismo punto. ¿Qué marihuana está consumiendo? ¿Cachai? Sí. Es lo Claro. mismo que pensar como el tipo de cigarro, el tipo de No, alcohol. no es lo mismo. En el fondo- No es lo mismo. necesariamente. Porque el No, alcohol y el no es lo cigarro mismo. tú sabías Funciona. específicamente lo que tiene. Espérate, que hay No, algo amigo. importante aquí que ustedes no están entendiendo. Es que lo que hace un estudio científico no es decir, ya voy a pescar un marihuanero. O sea, hay estudios de ese tipo, que son cualitativos, pescar un marihuanero y decir cómo te ha afectado la marihuana o no. En ese caso, sí, el tipo de marihuana que pudiese estar consumiendo sería como muy relevante a la hora de las conclusiones. Lo que hace la revista científica del que yo estoy mencionando, que ojalá se pudiesen poner quizás como en un post, porque Sí, puedo sí, poner sí. todos los estudios. Bacán. Bueno, se los voy a mandar. Lo que hacen es sacar un componente en particular de la marihuana y ver cómo ese componente particular de la marihuana afecta en el organismo. Un componente en particular que el THC. Mira, ahora te voy a dar otro dato. Pasa que el cannabis no solamente tiene los fitocannabinoides, que el THC es los que hemos estado hablando anteriormente. Tiene 500 La más. flor de...
una flor de cannabis también tiene terpenos. Los terpenos son los responsables de darle el olor y el sabor a la flor. Y los terpenos están presentes en todo material vegetal que exista a nuestro alrededor, ¿cachai? Los terpenos también son responsables de como dirigir ese, entre comillas, viaje que tú vas a tener con el THC. Por ejemplo, hay terpenos que sirven para regular ataques de ansiedad, como los terpenos presentes en la pimienta. Si tú te da un ataque de ansiedad, tú podés comerte un pan con mucha pimienta o oler la pimienta, y los terpenos pueden ayudarte a regular esa ansiedad, ¿cachai? Por lo mismo, en el THC actualmente se ha descubierto que los terpenos tienen mucho que ver en el efecto que va a tener el THC. Son como que hacen una especie de sinergia entre los dos. Y ya no, por ejemplo, acá ya la gente ya no compra la flor con más THC, ¿cachai? Ahora la gente está buscando ciertos sabores en las flores que hagan una sinergia con el THC o con el CBD, con el producto que estén consumiendo, y les dé el efecto que están buscando, ¿cachai? Pero hacer un estudio basado en solamente un cannabinoide y no basarse en las otras cosas igual tampoco es como 100% fehaciente, porque el cannabis está tan en pañales que no hay información suficiente para avalar nada en realidad. La hay, con respecto al THC, la hay, con respecto al CBD, la hay. Lo que pasa es con lo que no hay mucha investigación al respecto son con los otros 493, bueno, da lo mismo, con los otros 400 y tantos componentes que tiene la marihuana. Con respecto a eso no hay suficiente información. Sí. Y como no hay suficiente información, no se puede corroborar de que sean beneficiosos ni negativos, pero en relación a lo negativo del THC, eso está comprobadísimo. Hay estudios hasta el 2019 que hablan de eso. Vuelvo a lo mismo. Los estudios que se realizaron en THC se realizaron hasta el 2019, ¿cierto? Y los terpenos empezaron a estudiarse ya recién así como a finales del 2018. Por lo tanto, yo no sé si ese estudio que hicieron con THC también tomaron en cuenta los terpenos o solamente tomaron en cuenta el THC como si. Es que claro, lo que tú te metiste THC. Claro. Lo que dice el Claudio, en cierta forma, es que claramente se demuestra, en base a estudios, de que el THC tiene un efecto negativo en las personas por XX motivos, ¿cachai? Pero eso yo lo entiendo súper bien, Claudio, bueno, no lo estoy discutiendo de ningún tipo. Si no tienen, en cierta forma, la sociedad da cierta licencia, ¿cachai? Para muchos productos que son realmente negativos y son muy nocivos para la salud, pero que están de libre acceso en todas partes, pues, bueno. O me va a decir de que la cafeína, el azúcar y todo ese tipo de productos, especialmente el azúcar, lleguemos al azúcar, weón, porque es un producto que genera la mayor epidemia en la historia de la humanidad, ¿o no? Sí. Genera problemática tanto a nivel adolescente, adulto, tercera edad y tanto en infantes y hasta en bebés. Desde caries hasta cáncer. Exactamente. Es una problemática social a nivel global, ¿cachai? Pero está de libre acceso, vale 400 pesos el kilo. Bueno, ojalá valiera 400 pesos un kilo de azúcar. Pero bueno, desde 200 pesos podía encontrar azúcar disponible en todas partes. Amigos, sí. Yo igual encuentro que hay que ir a hacer ahí un paralelo, porque entendiendo cómo funcionan las cosas, entendiendo cómo funciona en Canadá, entendiendo cómo funciona aquí, ¿qué nos hace pensar a nosotros que efectivamente la legislación nos va a permitir tener acceso a una marihuana nativa, hipernatural, que no esté ni manoseada, si siendo que incluso el derecho a semilla está restringido en Chile? Como que hay que tener ojo igual con esas cosas, porque imagínense que una de las transnacionales más importantes que distribuye en muchos de los centros en Canadá, es una de las internacionales que también tiene intervención en la industria del alcohol, que nos trae a nosotros la Coronita, que nos trae a nosotros la Stella Artois, ¿cachai? Es exactamente la misma compañía, y los poderes fácticos funcionan de esa manera también. O sea, la industria del azúcar probablemente también esté metido en la industria de la marihuana y la del alcohol y así, porque en el fondo así funciona la cosa. En el fondo también nuestra alimentación ha cambiado por la industrialización de lo que estamos consumiendo. La crianza te vende hamburguesa vegetariana, pues bueno. Exactamente. Entonces no hay que tener tanta confianza en el mercado, digo yo, porque siempre hay intereses creados y obviamente la idea siempre es ganar plata. Ojo, entonces el interés creado no se va a preocupar. No se va a preocupar la empresa necesariamente, como que
Como que nada nos asegura que vamos a recibir como la mejor marihuana solamente porque esté legalizada. Yo creo que hay que tener ojo con eso, Sí, no es hay que verdad. ser tampoco Tienes toda la tan razón. ilusos. Tienes toda la razón. No asegura, pero sí mejora las condiciones. Inevitablemente mejora las Claro, no condiciones. asegura calidad, pero mejora las condiciones. Y la calidad es una cosa que se va, como pasó acá, los primeros cogollos que se empezaron a vender eran bastante malos, y ahora ya se puede encontrar una calidad más decente en realidad. Obviamente, para ser franco, siempre la calidad, incluso de las cosas malas, estuvo mejor que lo que uno compra en la calle en Chile. Que Claro. compraron un sucio creepy, pues, weón. Exacto, Sí. o sea, es mucho, se nota la calidad, el efecto y todo el cuento. Mira, Pero sumándome a la desconfianza que planteaba Daniela, encuentro que, y para tomar el ejemplo del caso Canadá, o sea, Altria, que bueno, o sea, yo no sé si lo ubican, pero Altria son los que están a cargo de Philip Morris y Marlboro, o sea, de los cigarros, sí, ¿cachai? sí. Solo en Canadá ha invertido más de $2.000 millones, ¿cachai? En la industria de la marihuana sana, buena onda, recreacional. Si tú te ponías a pensar, cuando una industria que lo que quiere es, alguien como Altria, que quiere ganar plata con el asunto, está invirtiendo en la marihuana buena onda recreacional, por algo será. Bueno, también O sea, invierte en craft, pues, weón. Business. Y Navisco. Bueno, donde... No, No, es que no da lo mismo porque asumes de que Altria hace algo negativo frente a la marihuana, pero si mete plata, por ejemplo, una empresa como Kraft, que son dueños de ellos, que es una empresa de alimentación, ¿cachai? Eso no está bien, pues, bueno, ¿cachai? Eso No, es yo no asumo que Altria esté metiendo... O sea, yo no asumo que Altria tenga un interés negativo en invertir en la marihuana buena onda y recreacional. Lo que asumo es que quiere ganar plata. obvio. Ya, ¿y dónde? Es un Entonces analiza dónde hay un mercado. Y a mí lo que me causa sospecha es que el CBD no es una sustancia de cierta manera... Eminentemente recreativa. No, que el CBD no causa adicción, el CBD no es una sustancia que la gente quiera... No es intoxicante. No es intoxicante, pero el THC sí. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿En el CBD o en el THC? Yo le pregunto... Yo siento que el negocio médico, porque Altria no se ve en la parte médica. El negocio médico, que si hay metido, por ejemplo, laboratorios que generan fármacos, si están metidos en la parte más del CBD, haciendo estudios y generando un montón de nuevos productos que podrían salir en algún futuro, ¿cachai? Y Altria se ve al otro lado, que es la parte recreativa, porque claramente a una empresa de ese nivel le interesa generar ganancia con el consumo, o sea, el consumo mayoritario de productos, pues, bueno, ¿cachai? Porque para eso es lo que van, pues, bueno. Eso compran. En el yo caso sí te hacer la separación. En el caso de Altria, que no se mete, tú dijiste, en lo medicinal, sino que se mete en el uso recreativo. Ajá. ¿Dónde está su negocio? En que la gente consuma más marihuana. ¿Cómo lográis que la gente consuma más marihuana? Poniéndole más porcentaje de THC, porque esa es la adictiva. No necesariamente, ¿eh? Es que, ¿sabéis qué? Acá ya... Es que uno ya se dejaron de... Uno como consumidor también no busca estar hecho mierda todo el día, pues, bueno, no podí. Sí, po. Uno como consumidor... Hay veces... Mira, yo llevo consumiendo desde los 15 fumando marihuana, y hay veces que de verdad no quería estar así como hecho tula, tirado en el sillón. Es como que necesitáis estar como motivado, riéndote, y no, para eso no necesitáis tanto THC en realidad. No, pues te vaya a la mierda. Necesitáis más sabores. Es como, por ejemplo, cuando te tomáis, por ejemplo, tú estáis con un amigo en un almuerzo, te tomáis una chela, ¿cachai? Y después tenéis que volver a trabajar. Te tomáis 2 chelas, te tomáis 3 chelas, te tomáis 4 chelas, no, te tomáis una, pues, weón. ¿Cachai? Te tomáis una para estar así como, bueno, rica la chela, punto. Y nadie te podría wear por tomarte una chela en el almuerzo y después ir a trabajar, no deberían, ¿cachai? Pero sí, el mismo sistema, ¿cachai? El mismo sistema. Uno tiene control también del consumo, uno no es un weón desatado que es como un adicto a la heroína que te inyectáis y te perdís, weón. No funciona así la marihuana, weón. Y hay muchas cosas que dicen que la adicción la genera el ambiente más que el compuesto. Eso es un buen punto igual. Porque en el fondo todas las cosas que ustedes han dicho igual se podrían hacer sobrio, weón. Como que ese es mi Por supuesto asunto. Que se pueden, pero todos tenemos la ley. Entonces, por eso te digo, como que habría que cuestionarse igual desde ese punto, como si no necesitáis THC para como quedar como desconectado completamente de tu cabeza. Volar no lo necesitáis, pero
la sustancia para sentirte más feliz, no sé, pues habría que preguntarse hartas cosas, como que si lo ponía en ese sentido quizás podría hacer un montón de otras cosas, qué es lo que nos lleva a ser así, weón, como que da para preguntarse weas, pues. Como que no es tan solo el consumo de marihuana, es también el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, hay muchas cosas que nosotros usamos como en nuestra vida para poder cubrir ciertas necesidades que en realidad muchas veces son necesidades creadas y otras veces son como incapacidades que vienen desde otros lados, po. En cierta obvio. forma, el medio es todo, yo creo que en cierta forma es la parte más, lo que dijo el Seba, es la parte más importante. Depende con quién tú te drogues, ¿cachai? Va a ser tu experiencia con la droga, pues, weón. O cómo esté tu ambiente en general, porque pues, weón, sí, si claramente un pendejo menor de edad, ¿cachai? Que está con una familia hecha pico, que el papá es un alcohólico, ese weón va a probar la droga que sea y va a hacer una mierda, pues, weón. Le va a hacer una mierda a su vida. claro. Sí, no sé. Lo digo desde mi experiencia igual, pues yo estudié arte, he tenido millones de instancias muy distintas, muy gente que quiero más, que quiero menos, que fuma marihuana a mi alrededor y nunca he tenido como la necesidad de hacerlo. Tampoco vengo de una familia perfecta y constituida, todo lo contrario. Pero encuentro que habría que hacerse igual la pregunta pues, de la necesidad al respecto, porque, no sé, como que tampoco lo pondría como, quizás como el caso que acabáis de poner, no sé si es necesariamente conducente a alguien que tenga un consumo problemático o no de marihuana o de otra sustancia. Oigan, chicos, tengo que avisarles una cosa terrible. Llevamos como una hora. Llevamos una hora 6 en esto. Puta, nos dijeron que teníamos que producirnos. Y íbamos a hacer más cortos. Puta. Bueno, Ya me dijeron 20 minutos. Oye, cabro, yo creo que vamos a tener que cortar nomás porque está muy largo. Ya Sí. no importa, igual estuvo entretenido. Sí, bacán. Yo Gracias. lo disfruté. Oye, Ah. Espérate. ¿Hay espacio para dar un datito? Date un datito. ¿El datito ese? Sí, sí. Ya, dale, porfa, weón. ya mira, dame un segundito que estoy buscando que soy... Oye, quiero pedirle Bueno, disculpas a todas las personas por el largo de este podcast. Los que llegaron hasta acá, se los agradezco mil, weón. Y por favor, comenten todo lo que quieran en nuestras redes sociales, por favor. Ya chico, acaba el dato. Violeta Parra se operó de apendicitis en el año 1967 en Bakú, Azerbaiyán, Unión Soviética. ¿Ya? Hermoso, weón. Es muy lindo. Hermoso. Y ahora... Es muy lindo ese dato porque me recuerda la gran Unión Soviética. Alta apendicitis. Oye, ahora con la vacuna vamos a hacer todo de la URSS, weón. Perfecto, weón. Sí. Yo quiero esa vacuna. Pasiva. Yo quiero una vacuna rusa, weón. No estoy ni ahí con ninguna otra, weón. Javier, Igual quiero la rusa. aquí que fue el mejor dato para terminar del mundo. Weón. Qué amor. No arruinemos la tierra, weón. Weón, vacunas rusas, para todo. Llenas de vodka. Aguanten las vacunas rusas. Aguante. Oye, lo último. Ah, En el grupo de Instagram, si el Javier se paletea, que es el que lo maneja, o sea, en nuestro Instagram, ¿sí? de mi humilde opinión, podemos dejar una foto con los estudios que yo hacía mención. Por supuesto. Eso, por si alguien quiere Aburrido. Sí, no, interesantísimo. Interesantísimo, hermano, weón. revisar. Ya, chao, weón. Ya, Qué cabrón. malo, weón. Adiós. 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 Gracias, lo Besitos, sentimos agradecido. por esto, lo sentimos.